Recuerda usar audífonos para disfrutar mejor del contenido. Revisa la descripción si es que quieres enviarnos tu testimonio. No olvides suscribirte, comentar y compartir el podcast. El 26 de diciembre de 1968, Bobby Boyes, de 10 años, abandonó su hogar en Maryland con su ciervo mascota, Pete, rumbo a la casa de un amigo. Cuando Pete regresó a casa sin Bobby, se denunció su desaparición. Al investigar más a fondo su vida familiar, se descubrieron cosas inquietantes sobre el padre de Bobby. ¿Dónde está Bob? Bob Louis Richard Boyes, conocido cariñosamente como Bobby por quienes lo conocieron y amaron, nació el 10 de febrero de 1958 de sus padres Jane y Richard Boyes. Bobby fue uno de 5 hijos, compuesto por 3 niños y 2 niñas, y a fines de la década de 1960, la familia había residido en una zona rural de Maryland. La propiedad de Boyes estaba en 10 acres de tierra, en la que se encontraba una casa de 2 pisos y una casa móvil. La familia de 7 personas se quedaba en la casa móvil durante los inviernos para ahorrar dinero en la calefacción de la casa de 2 pisos, y luego se mudaba nuevamente a la casa de 2 pisos en los veranos, donde podían abrir las ventanas y dejar entrar la brisa. La hermana de Bobby, Joy, describió a Bobby como un niño gentil, cariñoso e inocente, que disfrutaba pasar su tiempo explorando el aire libre con su ciervo mascota, Pete. Joy no sabía cómo Bobby había adquirido a Pete, pero dijo que Bobby y Pete compartían la misma naturaleza apacible y que a menudo se los veía juntos, con Bobby paseando a Pete con una cadena de metal. Joy, que tenía 3 años en el momento de la desaparición de Bobby, afirmó que era la más cercana de sus 3 hermanos, debido a lo gentil y apacible que era. Dijo que apreciaba que no fuera brusco como los otros niños, y que ella y Bobby pasaron mucho tiempo jugando juntos. El día de Navidad de 1968, antes de la desaparición de Bobby, la familia pasó la mañana abriendo regalos y compartiendo tiempo de calidad juntos para celebrar la festividad. En uno de sus últimos recuerdos de su hermano, Joy recordó estar sentada con Bobby mientras jugaba con su nuevo juego de juguetes Ford Apache, y ella se sentó detrás de él, peinándole el cabello. Esa Navidad, Bobby recibió un regalo que era muy especial para él, un reloj de bolsillo nuevo. Una vez que Bobby recibió este reloj, lo llevó a todas partes con él. A pesar de haberlo tenido solo un día antes de su desaparición, se dice que el reloj no abandonó a Bobby. Al día siguiente, 26 de diciembre, Bobby se vistió con una camisa a cuadros, pantalones oscuros, botas de cuero marrón y un abrigo azul oscuro, con $2 en el bolsillo. Y se fue con sus 2 hermanos a visitar a sus amigos cercanos, los 5 hermanos Anse. Suponiendo lo que sentía por su nuevo reloj de bolsillo, es probable que Bobby lo tuviera bien guardado en su bolsillo cuando salía de su casa. Los 3 chicos caminaron la milla hasta la casa de los Anse, a lo largo de West Anse Road, llamada así por la familia que vivía allí. Los chicos jugaron con los hermanos Anse durante la mañana, todos mostrando sus nuevos juguetes navideños, y cuando llegó la hora del almuerzo, los hermanos de Bobby estaban listos para irse a casa y comer. Bobby, sin embargo, quería quedarse más tiempo, así que los chicos se despidieron y se dirigieron a casa. Poco después, una vecina que estaba lavando platos en su cocina, vio a Bobby caminando por la calle, con Pete a cuestas. Esta vecina dijo que vio a Bobby y Pete caminar por la calle, antes de que doblaran una esquina y se perdieran de vista. Pete llegaba a la casa de los Boye, con la cadena de metal todavía alrededor de su cuello, pero Bobby no estaba por ningún lado. Cuando Bobby no llegó a casa para el almuerzo, la familia no se preocupó de inmediato,
supusieron que Bobby se había quedado afuera explorando los arroyos al aire libre, algo que a Bobby le encantaba hacer. Sin embargo, cuando llegó la hora de la cena y Bobby todavía no había regresado, Jane y Richard comenzaron a preocuparse. La temperatura ese día era de alrededor de 20 grados y, con la puesta del sol, la temperatura iba a bajar considerablemente. A las 7:30 de la noche, Richard y Jane llamaron a la policía para denunciar la desaparición de su hijo de 10 años. Una vez que llegó la policía, comenzó de inmediato la búsqueda de Bobby. Las autoridades y los voluntarios peinaron los bosques alrededor de la propiedad hasta la 1:30 de la mañana. Al no encontrar rastros de Bobby, se suspendió la búsqueda hasta la mañana siguiente. La búsqueda se reanudó a las 9:30 de la mañana siguiente y fue exhaustiva. Trajeron un helicóptero, revisaron pozos y pilas de madera. Buscaron en lagos y estanques y registraron un radio de 5 millas alrededor de la casa. Nada indicaba hacia dónde había ido Bobby. También se habló con los vecinos y se descubrió que el vecino del remolque había visto a Bobby doblando la esquina con Pete. Otro vecino que vivía cerca de la propiedad declaró que había estado trabajando todo el día y luego durmió en su granja esa noche, por lo que no había visto nada relacionado con Bobby el día anterior. La búsqueda continuó durante 5 días, pero no se encontró nada. La policía declaró que no creía que el cuerpo de Bobby, si lo hubieran asesinado, pudiera haber sido enterrado ya que el suelo estaba congelado en esa época del año y que, si hubiera estado en un cuerpo de agua, su cuerpo habría salido a la superficie. Con poco en lo que basarse, las autoridades comenzaron a investigar más a fondo la vida familiar y escolar de Bobby. Hablaron con la maestra de Bobby, quien afirmó que Bobby era un buen estudiante y un niño maravilloso. Sin embargo, les dijo a las autoridades que Bobby a menudo llegaba a la escuela visiblemente sucio y que ella le pedía que limpiara el baño antes de comenzar el día. Al observar la casa de Bobby y a sus padres, se descubrieron algunas cosas preocupantes en los primeros días de la investigación. Antes de seguir con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas al canal. Recuerda que puedes enviarnos tu testimonio al correo de la descripción y puedes apoyarnos dejando un like. Se observó que ambos padres, Richard y Jane, eran problemáticos y que tenían un problema con la bebida. También se afirmó que Jane había golpeado a los niños antes. Al hablar con los miembros de la familia, el padrastro de Richard, Clarence, contó una historia inquietante. Unos años antes de que la familia se mudara al lote de 10 acres, Richard le había pedido dinero a su padrastro y a su madre, Valerie, para comprar el terreno. Valerie le dijo que no le daría el dinero, y esto provocó una pelea temporal entre madre e hijo. Después de que pasara un tiempo y Richard comprara la propiedad por su cuenta, Valerie y Clarence visitarían a Richard, Jane y los niños, y verían su nuevo hogar. Después de tomar unas cervezas con Richard, Clarence quiso aclarar las tensiones entre ellos. Le explicó a Richard por qué Valerie no quería darle el dinero. A menudo había pedido dinero prestado para comprar cosas y, cuando dejaba de hacer los pagos, dejaba la deuda a otras partes. Al oír esto, las cosas escalaron hasta un altercado físico, donde Richard apuntó con una escopeta a Clarence. Pudieron arrebatarle el arma, pero luego rompió una botella y amenazó con apuñalar a Clarence con el vidrio dentado. Al final, Clarence resultó herido y las tensiones entre la familia crecieron. Ambos padres fueron llevados a una prueba de polígrafo. Jane pasó y su prueba fue considerada como veraz. Sin embargo, la prueba de Richard mostró engaño. Los informes sobre las pruebas no indican todas las preguntas que se habían hecho específicamente. Pero Richard afirmó que había reprobado la prueba porque sentía que si sabía lo que le había sucedido a Bobby el día después de Navidad, creía que un vecino específico se lo había llevado. Demostró engaño cuando se le plantearon las preguntas ¿sabes dónde está Bobby Boyes y qué le pasó a Bobby? Richard afirmó que este vecino lo había amenazado a él y a su familia con una escopeta anteriormente por una disputa desconocida. Este es el mismo vecino que había estado trabajando el día de la desaparición y había dormido en su granja, lo que las autoridades pudieron verificar y no fue considerado sospechoso.
Los oficiales notaron que los padres no parecían demasiado preocupados por la desaparición de su hijo y que a menudo parecían fríos, incluso molestos, durante el interrogatorio policial. Poco después de la desaparición de Bobby, en algún momento entre finales de 1968 y 1970, la casa de 2 pisos de la propiedad se había incendiado y el perro de la familia había muerto en el incendio. Hay diferentes versiones sobre cómo sucedió esto. Richard afirmó que el perro había tirado una lámpara al suelo, lo que provocó el incendio. Sin embargo, el hermano de Bobby, Ion, tenía un recuerdo diferente. Afirmó que él y su hermano mayor habían estado en la casa esa tarde y estaban jugando con fuego. Dijo que el sofá se incendió y, en pánico, los 2 niños apagaron las llamas y se fueron a la casa rodante. Cree que los niños asumieron que el fuego se había apagado, pero en realidad, todavía debía haber estado ardiendo en el interior del sofá y se incendió nuevamente cuando se fueron. En los últimos años, Joy fue al departamento de bomberos que respondió para recopilar información sobre el incendio, pero afirma que se negaron a responder a ninguna pregunta al respecto. Jane siempre creyó que su esposo había iniciado el incendio. En julio de 1970, Joy se acercó a su madre con una historia muy inquietante. Ese mes, Jane había estado en el hospital dando a luz a un niño y había permanecido en el hospital durante unos días. Durante ese tiempo, Joy le dijo que había presenciado a su padre haciendo algo inusual fuera de su propiedad, pero al ser tan joven, no sabía la depravación de lo que había presenciado. Simplemente le estaba contando la historia a su madre. Le dijo a Jane que vio a su padre tomando fotos de sus parientes menores de edad desnudos en un colchón fuera de la casa familiar. Richard, que incursionaba en la fotografía como pasatiempo, tenía una habitación oscura en el cobertizo de su propiedad, donde revelaba fotos y las colgaba para que se secaran. No está claro si estas fotos fueron descubiertas alguna vez, pero se sabe que Richard había guardado fotos pornográficas de menores en el mismo cobertizo, que había escondido en diciembre de 1968. Cuando la policía registró la propiedad en busca de Bobby. Esta fue la gota que colmó el vaso para Jane, y empacó a sus 5 hijos y los llevó a San Diego, donde la familia se quedó con un pariente. Poco después de su mudanza, Richard llamaría a Jane y le pediría que les devolviera a los niños, y que él no quería a las niñas. Jane se negó y se divorció de Richard. Si eso no fuera lo suficientemente inquietante, se recordó otro hecho que sucedió en los años previos a la desaparición de Bobby en 1968. Años antes, cuando la familia vivía en Florida, Jane y Richard se habían separado brevemente y Richard se mudó. Durante esta separación, Richard tenía un chico de 15 años viviendo con él en su casa. No se sabe quién era este chico, pero poco después Bobby se acercaría a su madre y le contaría una historia de algo que le había sucedido. Bobby le dijo a Jane que un chico de 15 años lo había engañado y había abusado sexualmente de él. No está claro si este era el mismo chico de 15 años que vivía con Richard en ese momento, en Florida. El FBI se involucró cuando Richard tomó las fotos de los familiares menores de edad, y también se descubrió que Richard también estaba mostrando a los niños pequeños cómo ponerse condones. Con esta nueva información sobre Richard, la policía comenzó a verlo como un posible sospechoso. La coartada de Richard era que estaba en el trabajo ese día, sin embargo, algunas cosas habían contrarrestado eso. En primer lugar, fue el día después de Navidad y era probable que Richard hubiera tenido el día libre en el trabajo, sin embargo, esto nunca fue verificado con sus empleadores. Además, un vecino había visto a Richard detrás de una iglesia aproximadamente a la misma hora en que Bobby había desaparecido. Y lo más condenatorio, 2 días después de la desaparición de Bobby, Richard se acercó a un conocido pidiéndole que le guardara algo, diciendo será mejor que guardes esto. Era el amado reloj de bolsillo de Bobby. Joy ya no tiene una relación con su padre, quien se volvió a casar y se convirtió en el padrastro de 2 niños, y tiene 2 hijos más. Ella cree que Richard estuvo involucrado en la desaparición de su hermano mayor, y cree que su abuela, Valerie, o bien sabe más sobre lo que pasó o también tiene una fuerte sospecha de Richard. Cada vez que Joy hablaba con Valerie sobre la desaparición de Bobby, Valerie le decía que por favor lo dejara pasar por ahora, y que cuando Valerie falleciera, Joy heredaría su dinero, que podría destinar a investigar el caso.
Richard Boyes murió en 1996 a los 59 años y Jane Boyes murió en 2019. Los hermanos Boyes todavía trabajan duro para mantener vivo el nombre y la memoria de Bobby y esperan algún día saber qué le pasó ese día de diciembre de 1968. Joy se mantiene firme en sus sospechas sobre su padre y afirma: creo que mi padre tuvo algo que ver con eso. Puedo dejarlo así.